Le damos gracias al Señor por esta nueva jornada que tenemos para que podamos juntos introducirnos en esa palabra preciosa que el Señor siempre tiene para todos y cada uno de nosotros. Le damos gracias porque Él, por medio de la Escritura, nos permite hurgar ciertos temas que de alguna manera siguen siendo relevantes y muy importantes para todos y cada uno de nosotros. Más aún cuando sabemos que el propósito eterno del Señor es su amado Hijo Jesucristo y que nosotros como su creación ciertamente formemos parte de ese propósito. Nosotros hemos sido creados, como sabemos, ¿verdad? Para que podamos ser partícipes de todo lo que Cristo es, para que podamos ser partícipes de la preciosa vida de Jesucristo y de todos los beneficios. Cuando el Señor en su corazón determinó hacer al hombre a su imagen y semejanza, estaba determinado a que nosotros, ¿verdad? Los hombres, tengamos la posibilidad de poder acceder, ¿verdad? A toda esta vida preciosa, eterna y maravillosa que Dios es. De ahí que lo único que nosotros necesitamos no son cosas. Nosotros no necesitamos un algo, sino nosotros siempre necesitamos un alguien, porque fuimos creados para alguien. Y fuimos creados para que ese alguien se constituya en todo lo que nosotros necesitamos. De allí que cuando nosotros nos unimos a Cristo, primariamente no venimos para que Él nos resuelva, ¿verdad? Ese algo que de alguna manera pueda estar generando cierta inquietud en nuestra vida, sino para que efectivamente nosotros podamos conocer a ese alguien para quien fuimos creados. Porque ese alguien que es Cristo, evidentemente, como la vida eterna, es todo lo que tú y yo necesitamos. En Él no existe ningún tipo de carencia, en Él no existe ningún tipo de debilidad. Ciertamente la vida del Señor es eterna, está dentro de esta omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, ¿verdad? Que todo, que Dios es. Y Él ha querido hacernos partícipes a nosotros de esa realidad. De aquí que el Señor, por medio de su obra preciosa en Cristo Jesús, lo que ha hecho es darnos nuevamente, ¿verdad? Espacio para que podamos entrar por medio de Jesucristo, ¿verdad? A ser restituidos a la gloria de Dios. Como nosotros sabemos, la Escritura es muy clara en comentarnos que por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no es más que la expresión y la manifestación de Jesucristo, es decir, Dios mismo expresó su gloria cuando Cristo vino. Y los apóstoles decían, hemos visto su gloria, como la del unigénito del Padre, cuando hablaban de Jesucristo. Y hemos visto su gloria. Realmente nuestro Padre permitió que Cristo venga a este mundo, ¿verdad? Para que pueda revelar al Padre. Cristo vino como el vehículo que el Padre utilizó para comunicarse nuevamente con nosotros y para poder entrar a nuestro ámbito natural y humano y a través de su amado Hijo hacer las paces con nosotros. La idea central de nuestro Padre era que ciertamente Cristo tenía que hacer las paces con nosotros. Cristo tenía que hacer, ¿verdad? Efectivamente, un nuevo trabajo para que podamos relacionarnos, para que podamos reivindicarnos nuevamente con Él. Y por eso le damos gracias a nuestro Padre y a nuestro Dios, que efectivamente Él hizo la obra a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esta obra preciosa, para que todos y cada uno de nosotros hoy tengamos la capacidad de poder experimentarlo y de poder ciertamente vivirlo, ¿no? Así que es maravilloso saber que ahora que ya el Padre completó la obra por medio de su Hijo para otra vez volvernos a amistar con Él, ya que toda la creación estaba enemistada con el Señor. Él tenía que generar las condiciones
hacer el puente, abrir la puerta para que otra vez tú y yo podamos entrar, ¿verdad?, a esta relación que Él siempre quiso, el que nosotros ciertamente seamos expresión y manifestación de Cristo, el que nosotros seamos la casa de Dios, en donde Él pueda vivir en nosotros. Y Cristo logró para ti y para mí ese hecho precioso y maravilloso, ya que ahora ciertamente sabemos que por su obra nosotros hemos sido justificados, por su obra nosotros ahora ciertamente hemos sido vivificados, y ahora el Señor lo que está haciendo en nosotros es extenderse desde nuestro espíritu, en donde Él nos dio la vida, ¿verdad?, hacia toda nuestra alma, para que en esa alma nosotros podamos encontrar todos los beneficios que nuestro Padre y nuestro Señor tiene. Es por esto que para nosotros es importante el que debamos estar echando siempre una mirada, ¿verdad?, en todas las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó mientras estuvo en la carne, porque su tiempo por la carne habla mucho, ¿verdad?, de la vida de Cristo ahora morando dentro de todos y cada uno de nosotros. Porque ciertamente el Señor vino en carne y como carne era, ¿verdad?, digamos, parecido a nosotros, aun cuando por supuesto Él nunca pecó. Él tenía una carne como la tuya y la mía, una carne que estaba también sujeta a debilidades, pero que siempre fue una carne que estuvo, ¿verdad?, gobernada por el Espíritu Santo de Dios. De allí que el Señor Jesucristo nunca pecó. ¿Por qué? Porque la carne de Cristo, ¿verdad?, era simple y sencillamente una figura, una forma, ¿verdad?, de lo que nosotros éramos. Él tenía que hacerse carne como nosotros nos hicimos carne por nuestro pecado. Él se hizo carne por nuestro pecado, no por su pecado, de tal manera de que Él nunca pecó. Pero sin embargo, es muy decidor el ver cómo, ¿verdad?, mientras Cristo estuvo en los días de su carne, ¿verdad?, Él efectivamente enfrentó las circunstancias y las situaciones de su vida mientras estuvo en la tierra. Sabemos que Él estuvo aproximadamente 33 años, ¿verdad?, según lo que más o menos nos da una idea de la historia. Y dentro de esa vida, en donde fue un bebé, en donde fue un niño, se convirtió en un adolescente, después llegó a ser un adulto, obviamente él tuvo que enfrentar, como tú y como yo, todas las circunstancias externas, ¿verdad?, que la vida efectivamente nos permite experimentar. Y la manera como el Señor Jesucristo enfrentaba esas circunstancias, ¿verdad?, es lo que a nosotros nos interesa, porque finalmente él y nosotros tenemos algo en común ahora, y es que tenemos la misma vida operando en nuestro propio espíritu. Eso es lo que tenemos en común. Bueno, tenemos en común la carne, pero la diferencia es que la carne de Él siempre estuvo sometida al espíritu. Nuestra carne, pues por supuesto, ha sido una carne que falla, es una carne que sigue fallando, pero es una carne que tiene que entender que efectivamente el elemento mucho más fuerte y poderoso, ¿verdad?, que regulaba, en este caso, la vida, las circunstancias, las emociones, el alma del propio Señor Jesucristo, era la vida que había sido depositada en el alma, la vida eterna, la vida Zoe. La vida Zoe que ahora tú y yo ciertamente también tenemos depositado en nuestro espíritu. Ahora, lo maravilloso es que esa vida que operó en Cristo, ¿verdad?, mientras Él estuvo en la carne, es la vida que hoy puede operar en nosotros. Evidentemente, nosotros tenemos que asirnos de esa vida. El Señor Jesucristo recibió, ¿no es cierto?, siempre esta revelación de parte del Padre, que sabía que Él era el Hijo de Dios, Él sabía para lo que había venido, por eso Él era sabio desde muy pequeñito, pero conocedor de que efectivamente Él, al venir a salvarnos a nosotros, Él tenía que venir, ¿verdad?, en nuestra propia condición humana para enfrentar a Satanás, para enfrentar al mundo, para enfrentar a la carne, ¿verdad? Y Él tenía que vencer a Satanás, tenía que vencer al mundo y tenía que vencer a la carne. Y vemos que, por supuesto, la vida de Jesucristo venció a Satanás,
Venció al mundo, venció a la carne, ¿verdad? Y tanto es así que terminó venciendo inclusive hasta la muerte. Porque algo maravilloso que sucedió es que Cristo murió para demostrarnos a todos y cada uno de nosotros que efectivamente Él tenía poder sobre la muerte. Porque si Él no hubiese muerto, ¿verdad? Nosotros jamás hubiésemos sabido que Él hubiese resucitado. Pero se tuvo que comprobar hasta la saciedad que Él murió para demostrarnos a todos y cada uno de nosotros que Él había vencido a Satanás, que Él había vencido al mundo, que Él había vencido al pecado, que Él había vencido a nuestra carne, que por tanto Él podría resucitar porque había sido confirmado como justo delante de Dios. Y por eso es que Él ahora como hombre nos representa a ti y a mí, y esto es una bendición maravillosa, el que podamos hurgar, el que podamos realmente investigar más profundamente lo que Cristo es, porque todo lo que Cristo es verdaderamente es lo que tú y yo somos en este tiempo. Porque en donde verdaderamente tiene el ojo puesto el Padre es en la vida del Hijo que se encuentra en todos y cada uno de nosotros. Y es por eso que el Señor nos juzga a nosotros ahora, ¿verdad? En función de la vida que el Señor ha colocado dentro de cada uno de nosotros. Ahora, lo que resta básicamente es que nuestra alma, es decir, nuestra vida psique, tenga efectivamente que entrar en comunión con la vida Zoe, que está dentro de nosotros, para que la vida psique, la vida psicológica, es decir, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, puedan comenzar a extraer, ¿no es cierto?, toda esta savia natural, sobrenatural, preciosa y divina de Cristo, para que el carácter de Cristo pueda ser formado dentro de todos y cada uno de nosotros. De ahí que el propósito central del Señor para ti y para mí es que Cristo sea formado en nosotros. Y nosotros tenemos que alinearnos con la visión de nuestro Padre. Y es de que Cristo ciertamente sea formado en nosotros, porque la vida de Cristo, ¿verdad?, tiene la capacidad de poder gobernar sobre nuestro ser, sobre nuestra alma, nuestra mente, emociones y voluntad. Y nosotros, en la medida en que vamos conociendo, ¿verdad?, la dureza de nuestro corazón, en la medida en que vamos conociendo más nuestra alma, que definitivamente como vida apartada y como vida egoísta, no se quiere someter a Dios, ¿verdad? No quiere morir. Lo importante es que nosotros por el Espíritu, ¿no es cierto?, entendiendo nuestra humana debilidad, hagamos morir las obras de la carne. No esperemos que la carne sea la que herede la santidad, la justicia, la verdad, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, que es dominio propio. Muchos de nosotros queremos que nuestra carne sea ciertamente la que de alguna manera lleve esta marca de la vida de Jesucristo. Pero la Escritura nos ha dicho algo importante, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Es decir, la carne y la sangre no pueden heredar el carácter de Dios, porque el reino de Dios verdaderamente tiene que ver con el carácter de Dios y tiene que ver con el gobierno de Dios en nosotros. La carne y la sangre no pueden ser gobernadas por Dios. Sí, porque el Señor Jesucristo y el Padre mismo nos comentó y dijo, he aquí que el hombre es carne y todos los pensamientos de su corazón son de continuo el mal. Así que no esperemos que la carne se alinee con el espíritu. La carne tiene que morir. Por eso es que el Señor nos ha dado el espíritu para que por el espíritu hagamos morir las obras de la carne. Es decir, el Señor Jesucristo ya crucificó a nuestra carne con sus pasiones y con sus deseos. Eso es un hecho que el Señor ya lo logró en la cruz del Calvario. Pero hay algo en ti y en mí que todavía sigue operando. Las obras de nuestra carne, los hechos de nuestra carne, todavía siguen operando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos habituados desde chiquitos, desde que nacimos, por naturaleza, a vivir independientes de Dios, a pensar independientes de Dios, a sentir independientes de Dios, a decidir independientes de Dios. Y simple y sencillamente tomamos a Dios como alguien que nos tiene que ayudar a conseguir las cosas que verdaderamente anhelamos dentro de nuestro corazón.
Pero si lo que anhelamos dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Cosas genuinas, como que las cosas nos vayan bien, como que nuestra familia esté bien, como que nuestros hijos vayan por buen camino, como que las relaciones vayan bien, todo eso está bien. Pero si ese verdaderamente es el anhelo de nuestro corazón y no es que Cristo sea formado en nosotros, entonces tenemos un problema. ¿Por qué? Porque nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Nosotros no trajimos a este mundo familia, no trajimos a este mundo dinero, no trajimos a este mundo logros, no trajimos a este mundo relaciones, no trajimos a este mundo absolutamente nada, nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Así que todo lo que para nosotros puede ser muy importante o muy valioso, ¿verdad? Y sin que dejemos de estimar, por supuesto, las cosas que el Señor nos ha permitido vivir, como la familia, como la madre, como el padre, como los hermanos. Por supuesto que son cosas importantes, pero bajo ninguna circunstancia pueden ser temas más importantes que el propósito por el cual el Señor nos creó, y es que efectivamente Cristo sea formado en ti y en mí. Y es por eso que nuestra alma ahora se tiene que apropiar de todo lo que es el espíritu. Pero para que eso suceda, primero, nuestra vida egoísta, nuestra vida independiente de Dios, ¿verdad? Nuestro ego tiene que morir, tiene que efectivamente ser ejecutado en la cruz. Y por eso es que el Señor nos ha dado el Espíritu, para que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. No pretendamos nosotros mismos matar las obras de nuestra propia carne, porque la carne no mata la carne, ni Satanás echa fuera a Satanás. Nosotros no pretendamos efectivamente, ¿verdad?, que sea nuestra carne la que se conforme al Espíritu. No, nuestra carne simple y sencillamente tiene un lugar, y ese lugar es la cruz y la sepultura, hasta allí. Porque en la medida en que efectivamente nuestra carne muere y es desaparecida, en esa misma medida la vida de Cristo, ¿verdad?, va a comenzar a aflorar dentro de todos y cada uno de nosotros. En ese contexto, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Cristo llegando al clímax, o muy próximo al clímax de su crucifixión y de su muerte, vemos que unos días atrás se registraron una suerte de hechos importantísimos que inclusive determinaron el que el Señor eh, se haya determinado por parte de los religiosos de aquella época que Cristo tenía que ser, que tenía que desaparecer, que había que matar a Jesucristo, porque definitivamente estaba echando por los suelos, ¿verdad?, toda la religión, toda la cultura, ¿no es cierto?, y todo el sistema farisaico que se había levantado en aquel entonces a través de la religión judía. Pues todos aquellos que de alguna manera tenían puestos de preeminencia, ¿verdad? De alguna manera eran vistos en términos religiosos como las cabezas y los líderes, ¿verdad?, espirituales del pueblo, estaban siendo amenazados, porque realmente el status quo que ellos tenían, que era de ser respetados, de ser amados, de ser queridos por su pueblo y de creerse en ellos mismos luz de los hombres, a pesar de que no lo eran, ¿verdad? Obviamente Cristo había venido a desenmascarar toda esta posición de los religiosos, ¿verdad? Obviamente eso les estaba quitando a ellos espacio, y decidieron ellos desconocer a Cristo, reconocer su religión, reconocer sus creencias, mantenerse firmes en sus doctrinas, ¿verdad?, de hombres, y a aquel que ellos esperaban como su Salvador, que había venido a hablarles, pues simple y sencillamente ahora era sentenciado a muerte. Y uno de los puntos importantísimos, ¿verdad?, que fue el detonante para que esto suceda, fue cuando Cristo resucitó a Lázaro. En lugar de que la resurrección de Lázaro hubiese sido verdaderamente un episodio y una señal clarísima de que Cristo era Dios mismo, y venir todo el pueblo y todo el ambiente religioso en pos de él, sin embargo, eso más bien endureció su corazón. Esto trae a colación, por ejemplo, usted recordará aquella
historia que nos cuenta la Escritura, aquella parábola del rico y Lázaro. Justamente, rico y Lázaro, fíjese que hasta esto tiene sentido. Usted ve que dice que el rico vivía, ¿verdad?, de una manera opulenta, tenía espléndidas comidas, tenía espléndidos banquetes, y Lázaro era un hombre pobre, ¿verdad?, que venía a comer de las migajas del rico. Y dice que un día murió el pobre, murió Lázaro, y después murió el hombre rico, ¿ok? Y dice que el hombre rico, ¿verdad?, estaba en el Seol, estaba verdaderamente siendo consumido, ¿verdad?, por un fuego, y le dice a Abraham que ve a Lázaro, él, ¿verdad?, que se encontraba en el seno de Abraham, ¿verdad? Y él pronuncia unas palabras y le dice a Abraham que por favor mande a avisar a sus hermanos, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad de lo que él estaba viviendo para que sus hermanos no tengan que venir a este lugar de tormento en donde él se encontraba de alguna manera, ¿verdad?, experimentando? Y la respuesta de Abraham es, tienen a los profetas, que les crean a ellos, ¿no? Y la respuesta, como es del rico, es, no, no, padre, es que mira, tú si puedes mandar a Lázaro para que resucite y les hable, ellos creerían. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Dice, así Lázaro resucitase, tampoco creerían. Y fíjate que tenemos a un Lázaro que resucitó Jesucristo. Vea, mira la analogía. Tenemos a un Lázaro que sí resucitó Jesucristo y resulta que tampoco le creían. Es decir, los religiosos de la época no necesitan de milagros para creer. Ellos simple y sencillamente, como todo hombre natural, en su alma, ¿verdad?, tiene un ego que es enemiga de Dios y no va a tener que reconciliarse con él. Así que en estas circunstancias, en lugar de que la resurrección de Lázaro, ¿verdad?, haya sumado al hecho de que efectivamente los religiosos, los líderes de la iglesia de aquel entonces, o mejor dicho, de la religión judía, viniesen en pos de él, más bien se endurecieron en su corazón y determinaron matarlo. Después comenzaron a pasar los días, porque eso fue muy cercano ya a la crucifixión de Jesucristo en Pascua en Jerusalén, ¿verdad? Hay una cena en donde 6 días después, o 8 días después, o 8 días antes de efectivamente la Pascua, hay una cena justamente en la casa de Lázaro, en la casa de Marta y de María. Ustedes recordarán la famosa Marta y la famosa María. Y aquí la escritura nos dice que María, pues, eh, rompió un frasco, ¿verdad?, muy caro de perfume, ¿verdad?, para echarlo en los pies de Jesús y ella lo secaba con sus cabellos. Y claro, esa fue la famosa circunstancia también en donde Judas se molestó por el hecho, indicando que, oye, un frasco tan valioso pudiese haber sido vendido para dárselo a los pobres, pero la escritura dice que él no tenía ningún interés en los pobres, sino que él era ladrón y lo que él esperaba es que exista más dinero, ¿verdad?, en la alcancía para robarse, ¿verdad? Eso es lo que sucede a veces, lamentablemente, un poco con nuestro mundo político. Hablamos mucho de los pobres y de todo el tema, pero en el fondo no nos interesan ni los pobres ni nada. Lo que necesitamos es estar en las arcas para de alguna manera ver cómo somos capaces de poder meter un poquito de mano al asunto. Pero bueno, más allá de eso, que es un tema obviamente político y local, el punto central es que la gente, en lugar de ver a Cristo, pues ya habían decidido matarlo. Y Cristo comienza a hablar abiertamente de su muerte. Si ustedes ven allí, ¿verdad?, en los capítulos y en los versículos anteriores a la muerte de Cristo o a la entrada de Cristo a Jerusalén, él comienza a hablar abiertamente de su muerte a sus discípulos. ¿Sí? Y es muy importante que vayamos leyendo un poco eso que nos muestra ahí la escritura, porque llega un punto en donde el Señor Jesucristo sabe que está muy cerca, ¿verdad?, de tener que enfrentar la cruz, ¿verdad? Está muy cerca de tener que enfrentar todo este dolor que significaba pagar por nuestra redención.
porque él sabía para lo que había venido. Y fíjate que hay un versículo, si vamos nosotros en el capítulo Juan, como es en el libro de Juan capítulo 12, en el versículo 27, el Señor Jesucristo aquí nos habla de algo muy personal, ¿verdad? Que creo que es muy decidor para nosotros, porque muchos pensaríamos que Cristo, pues bueno, Él era Dios y como Dios, pues no sufría o no experimentaba o no se enfrentaba a las dificultades, a las luchas, a los problemas, a las tribulaciones, a la escasez, a la enfermedad o cualquier otra cosa que nosotros tenemos, porque Él era Dios. Pero fíjate aquí en el versículo 27, cuando el Señor comienza a hablar abiertamente de su muerte y está cercano a esa circunstancia, en el versículo 27 dice, ahora está turbada mi alma. Cristo lo está diciendo. Dice, ahora está turbada mi alma. Él comienza a ver su alma, comienza a ver sus sentimientos. Él comienza a ver sus propias emociones. Ahí él estaba poniéndose en la posición humana, ¿verdad? En la parte que había recibido de parte de Dios, la parte humana, la parte tuya, la parte mía, ¿verdad? En la cual, por supuesto, nosotros estamos limitados y somos débiles. Él dice, ahora está turbada mi alma. Y es muy interesante entender que esta palabra, turbada, en el griego, ¿verdad? Tiene el nombre de tarazo, sí, tarazo. Y tiene que ver con estar agitado, más o menos con aguas agitadas, con aguas que están que hay mucho movimiento, digamos, aguas tormentosas. Ya esa es la idea que se tiene con turbado. Está alborotado. Él estaba hablando de su alma. Fíjate, está hablando de que su alma está agitada, ¿sí? Está hablando de que su alma está alborotada. También se puede traducir como conmovida. Estaba realmente pasando un momento no fácil desde la perspectiva humana. Él estaba inquieto. Todas estos significados salen de la palabra tarazo. Estaba inquieto, estaba perturbado, sobrecogido. Todo esto significa, ¿verdad? Esto que el Señor está diciendo aquí, ahora está turbada mi alma. Pero la pregunta es, Cristo ciertamente tenía que enfrentar la muerte, como todos nosotros sabíamos. Él sabía que tenía que enfrentar la cruz. Eso no significaba que, por supuesto, no tenía carne, no tenía huesos, no tenía sentimientos, no tenía emociones. Tenía la capacidad de poder fijar su mirada también en sus dificultades y en aquellas cosas que le iban a traer dolor. Y todos los versículos anteriores, él comienza abiertamente a hablar de su muerte. Pero llega un momento en donde al enfocarse él en el momento, ¿verdad?, difícil que tenía que enfrentar, llega a decir, ahora está turbada mi alma. Realmente estoy en este proceso de agitación, de perturbación y de todo lo que nosotros hemos hablado. Pero aquí lo importante no es lo que él estaba sintiendo, pero lo primero que sí creemos que nosotros debemos entender, hermanos, es que Cristo, como nosotros, tuvo que enfrentar circunstancias adversas. Claro, la Escritura nos dice que nosotros no hemos luchado hasta la muerte con el pecado, que nosotros no hemos combatido hasta la sangre por el pecado. El Señor Jesucristo combatió hasta la sangre por el pecado. Y nosotros vemos que muchos de los apóstoles inclusive combatieron hasta la sangre por el pecado. Es decir, tuvieron que derramar su sangre, tuvieron que convertirse en mártires, ¿verdad? A consecuencia del pecado. Pero lo rescatable es la conducta de Cristo, como seguro la conducta también de los hermanos que tuvieron que combatir hasta la sangre por el pecado. Ahora, nosotros también tenemos que combatir con el pecado, porque el pecado somos nosotros.
Aquí no estamos hablando del pecado como una mentira, del pecado como el hablar mal de alguien, del pecado como el hacer algo indebido. No, aquí hablamos del pecado como persona. Nosotros estamos combatiendo contra el pecado. El pecado es nuestro ego. El pecado somos nosotros mismos. El pecado es nuestra maldad. El pecado es nuestra, ¿verdad?, naturaleza humana. El pecado es nuestro primer hombre. El pecado somos nosotros en nuestra primera versión humana, lamentablemente. Y si nosotros no entendemos esa realidad y no nos damos cuenta que efectivamente estamos combatiendo contra nuestro propio ego y contra nosotros mismos. Fíjate que una de, de las lecciones que el Señor quería que aprendamos es que el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Por qué nosotros nos deberíamos negar a nosotros mismos? Porque nosotros mismos somos del pecado. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Es decir, nosotros mismos, como el pecado, efectivamente tenemos un lugar desde la perspectiva del Señor y es la cruz del Calvario, es la muerte de Cristo. Porque nuestro viejo hombre es un problema. Nosotros somos un problema. La Escritura nos dice que los deseos de los ojos, sí, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, y pueden ser buenos deseos. Aquí no estamos hablando simple y sencillamente de deseos descontrolados, no, pueden ser buenos deseos. Deseos inclusive de amor, de cariño para nuestros cercanos. De ahí que el Señor también decía que el que ama a padre, a madre, a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. ¿Por qué será? Porque nuestro amor, porque nuestros sentimientos, porque nuestras emociones naturales y humanas, ¿verdad?, compiten con el verdadero amor, ¿verdad?, con la verdadera persona de Jesucristo. El Señor Jesucristo no quiere que yo ame a mis padres con mi amor natural, porque realmente el amor natural del hombre no es el verdadero amor. Ese es un sentimiento, ¿verdad?, en el cual, por supuesto, yo puedo tener muy buenos sentimientos, muy buenos deseos y muy buenas intenciones para las personas que amo, mi padre, etc. Eso le llamamos amor. Pero el verdadero amor, como dice la Escritura, no es. El verdadero amor es hacer la voluntad de Dios. El verdadero amor es hacer la voluntad del Padre. El verdadero amor es Cristo mismo. Es la vida de Él morando dentro de todos y cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tiene el Señor para mi padre, para mi madre, para mis hermanos, para mis hijos, para mi esposa, para quien sea? ¿Qué tiene Dios? Sino la vida de Cristo que está en todos y cada uno de nosotros, gobernándonos a cada uno de nosotros para que esa vida sea la que pueda ser impartida hacia los seres que verdaderamente amamos. ¿Qué vida? La vida de Cristo, la vida que verdaderamente ama, la vida que ya no somos nosotros, sino que es la vida de Cristo operando dentro de todos y cada uno de nosotros. Entonces, es interesante entender que en medio de las tribulaciones y de las luchas, obviamente hay un combate con el pecado hasta la muerte. Nosotros vamos a combatir con nuestra carne hasta la muerte. Vamos a combatir con nosotros mismos hasta la muerte. De ahí que el apóstol Pablo decía, porque cada día muero. Es decir, cada día muero, ¿qué? ¿Quién? Nuestro viejo hombre, nuestro primer hombre adámico, nuestra primer creación. Cada día tiene que morir. No es un hecho, a pesar de que ya el Señor consiguió la muerte eterna para todos y cada uno de nosotros y consiguió, ¿verdad?, esta muerte espiritual que es un hecho eterno, real por siempre. Ahora, para nosotros, este es un tema de experiencia. Es una experiencia que tiene que comenzar a ser real todos los días. Y hermanos, en esta experiencia ustedes van a experimentar algo. En esta experiencia van a experimentar que el hombre contra quien luchan, el hombre que realmente es su enemigo, que es nuestro propio yo y nuestro propio ego, va a intentar no morir, va a intentar estar vigente, va a intentar, ¿verdad?, que no desaparezca del escenario, sino va a intentar seguir activo.
seguir vigente, seguir vivo. Y el único que puede verdaderamente acabar y más hablamos de Jesucristo, más evidente se puede comenzar a hacer en nosotros la vida de nuestra carne. Más evidente se puede hacer en nosotros nuestro orgullo. Más evidente se puede hacer en nosotros nuestra religiosidad. Más evidente se puede hacer en nosotros todas nuestras carnalidades, nuestras buenas obras, nuestros mejores intereses, nuestras malas obras también. ¿Por qué? Porque es evidente que la vida de Cristo lo que hace básicamente y la luz de Cristo lo que hace es poner en evidencia al viejo hombre. Y la evidencia del viejo hombre o de nuestro viejo hombre no es solamente saber quiénes somos, sino vivir y muchas veces experimentar lo que verdaderamente somos. A veces nosotros mismos no nos entendemos a nosotros mismos por qué seguimos haciendo así, por qué seguimos pensando así, por qué después de tanto tiempo, en lugar de menguar, parece que más bien crecemos o despertamos otra vez. Y es porque en la medida en que Cristo comienza a ser una realidad en nosotros, también nuestro viejo hombre quiere desaparecer menos y quiere hacer todo lo posible para mantenerse vigente. Cuidado con esa parte, ¿eh? Aquí, esa lucha que nosotros tenemos no puede ser desconocida al punto en que nosotros de alguna manera salgamos desconsolados porque estamos esperando que nuestra carne se conforme al espíritu, que nuestra carne ya nunca más peque, que nuestra carne ya nunca más piense mal, que nuestra carne, ¿verdad?, cambie, que nuestra carne sea santa, sea justa. La carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando el viejo hombre se pone en evidencia, es que el Señor nos permite que eso suceda para traer al viejo hombre y ponerlo a los pies de Jesucristo para que por el Espíritu nosotros hagamos morir las obras de la carne. No pretendamos nosotros acabar con la carne. No pretendamos nosotros echar fuera la carne porque eso es imposible. Por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Pero aquí, ¿cuáles son los principios que el Señor nos quiere mostrar? Como hombre, porque finalmente, pues Él transitó como tú y como yo, como hombre en esta tierra. Lo primero que nosotros debemos ver es que la Escritura nos dice aquí algo importante. Cuando Cristo dice y cuando Cristo declara y cuando Cristo muestra, ¿verdad?, su humanidad y dice, ahora está turbada mi alma con todo lo que nosotros hemos comentado. Pero yo creo que esta es la palabra más importante que el Señor nos dice. Fíjate lo que esta pequeña frase que continúa después y dice, ¿y qué diré? ¿Y qué diré? Esa frase es para ti y para mí. Es decir, ¿y cómo voy a reaccionar? ¿Y qué voy a hacer con esto que yo estoy sintiendo? ¿Con esto que yo estoy viviendo? ¿Qué haré? ¿Qué diré? ¿Y qué diré? Claro, la respuesta puede ser muchísimas cosas, ¿no? Me pondré a orar, Señor, sálvame, ayúdame, Señor, dame sabiduría para ver cómo salgo de este lío, para ver cómo salgo de este problema, para ver cómo me salvo de esta situación, para ver cómo salgo de esta enfermedad, para ver cómo de alguna manera resuelvo el problema de la familia. O sea, es decir, ¿y qué diré? Mil cosas puedo decir. ¿Y qué diré? Tal vez es la gran pregunta que nosotros nos hacemos cuando estamos enfrentando efectivamente la misma situación. Tal vez no al nivel de Cristo, evidentemente, porque Él iba a enfrentar la muerte, Él iba a enfrentar la cruz, Él iba a enfrentar, ¿verdad?, la traición, iba a enfrentar el dolor, iba a enfrentar todo lo que tú y yo jamás hubiésemos podido haber enfrentado. Pero en esa condición, cuando Él pone su mirada en su problema, pone su mirada en lo que tenía que sufrir, pone su mirada en cómo su alma estaba comenzando a responder. Y la pregunta es, ¿y qué diré? ¿Y qué diré? Ahora, el Señor evidentemente, ¿verdad?, quiere que nosotros busquemos la respuesta en el lugar correcto. ¿Y qué diré? Y aquí viene la respuesta. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora.
Mira que lo pone entre comillas, que es lo que primeramente nosotros generalmente en nuestra relación con Dios decimos: Padre, sálvame de esta situación. Padre, ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Qué está pasando, Señor, con nuestra relación? ¿Cómo es posible que si yo creo en ti, que si yo me relaciono contigo, tenga que vivir esto que estoy viviendo? Señor, Padre, sálvame de esta hora. Es lo lógico, ¿no? Es lo que nosotros normalmente pedimos. Padre, sálvame de esta hora. Pero el Señor dice: más respuesta, más. Para esto he llegado a esta hora. Es decir, más el Padre sabe para lo que me trajo. Y yo también ahora sé para lo que vine. Si es bien cierto, allí está la dificultad, la lucha y lo que tengo que enfrentar. Pero no es menos cierto que para esta hora he llegado. Para esta circunstancia, yo estoy aquí. Entonces yo quisiera que alrededor de estos versículos vayamos de alguna manera desenterrando algunos temas que creemos que son relevantes. Primero, tenemos que entender, hermanos queridos, que Cristo no puso su mirada en su alma turbada ni en las cosas externas que se le venían. Por supuesto que él estaba consciente de su circunstancia. Aquí nosotros nunca estamos hablando de negación de hechos. No estamos hablando de que efectivamente no sea real que tenemos una escasez, que tenemos un problema, que tenemos una enfermedad, que tenemos una situación imposible, difícil, complicada en cualquier área de nuestra vida. No se puede negar eso. Al contrario, nosotros somos conscientes de que efectivamente tenemos que vivir, que experimentar este tipo de situaciones y de circunstancias. Es decir, el Señor Jesucristo sabía que tenía que enfrentar la cruz, sabía que tenía que enfrentar la aflicción, sabía que tenía que enfrentar el vituperio, sabía que tenía que enfrentar la traición, sabía que tenía que enfrentar el dolor y muchas cosas más. Él no puso su mirada de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo en este problema, a pesar de que estaba consciente de estas circunstancias, sino que lo primero que hizo él es poner la mirada en quién, en la vida que le gobernaba, en la vida de su padre que estaba dentro de él. Él puso su mirada en su padre. En la primera pregunta es: ¿qué voy a pedir yo al Padre? Que me salve de esta hora. De hecho, ustedes recordarán cuando él estuvo también en el huerto de Getsemaní, unos días después. Él le dijo: Padre, si te es posible, si te es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Claro que como hombre, ¿verdad? Él sabía que si se pudiese evitar ese dolor, pues en buena hora, pero un segundito. Aquí no se trata de que me duela o no me deje de doler, de que enfrente o deje de enfrentar. Aquí de lo que se trata es de que se haga la voluntad del Señor. Y Él definitivamente lo que dice es: ¿acaso yo no he llegado para esta hora? Y Él dice: más para esto he llegado a esta hora. Ahora, no se olviden que es la vida de Cristo, la vida espiritual, la vida Zoe, la que está gobernando sobre Cristo, y es la vida Zoe, la vida espiritual, la que tiene que gobernar sobre estas circunstancias de dolor y de dificultad del hombre Cristo. Es decir, la vida espiritual de Cristo tiene que gobernar sobre el alma de Cristo y el alma de Cristo tiene que gobernar sobre el cuerpo de Cristo. Esa era la perspectiva clara. A pesar de los problemas y de las luchas, Cristo estaba poniendo su mirada en el Padre, estaba poniendo su mirada en la voluntad del Padre.
mas para esto he llegado a esta hora. Es decir, eso cambia absolutamente la perspectiva, porque el Señor no está poniendo la mirada en la escasez, no está poniendo la mirada, ¿verdad?, en la debilidad, a pesar de que efectivamente la reconoce. Él está poniendo la mirada en la voluntad de Dios y en que efectivamente esta circunstancia que él va a tener que enfrentar, ¿verdad?, es una circunstancia que Dios mismo estaba permitiendo y permitió que él llegue hasta ese momento, que él llegue hasta esa hora, ¿verdad? Para que la vida de Cristo, la vida de Dios en él sea glorificada y sea levantada. Para que la vida de él, la vida del Padre, realmente pueda ser vista por todos. No olvidemos nosotros que la cruz de Cristo y la muerte de Cristo, como hemos hablado en un principio, significaba verdaderamente vencer la muerte. Es decir, la muerte de Cristo, hermano, si Cristo no hubiese muerto, nosotros no tendríamos esperanza. Si Cristo no hubiese padecido por todos nosotros, nosotros estaríamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Nuestros pecados jamás pudiesen haber sido perdonados. Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados y verdaderamente nuestra expectativa sería una expectativa de hervor de fuego eterno, de condenación eterna por siempre. Porque era imposible que nosotros por nuestras propias capacidades podamos pagar el precio. Era imposible que podamos pagar el precio. Pero sin embargo, nuestro Padre maravilloso, Él por el amor que nos tuvo, vino en su amado Hijo Jesucristo para pagar por nosotros, para pagar un altísimo precio por ti y por mí. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, Él jamás se hubiese procurado una iglesia sin mancha, una iglesia hermosa, una esposa sin arruga. Él jamás hubiese visto descendencia como la de él, porque la escritura dice que él es el primero de muchos hermanos. Él jamás hubiese visto una raza como la de él, reinando, viviendo, gobernando dentro de todos y cada uno de nosotros. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Para qué? Para dar su vida por su esposa, para dar su vida por su cuerpo, para dar su vida por su iglesia. Finalmente, ¿para qué? Para que su Padre, para que la vida de su Padre que reposaba en él, la vida Zoe, pueda en su momento ser glorificada también en la esposa, pueda ser glorificada en su cuerpo, pueda ser glorificada ciertamente en sus hermanos. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues él estaba viendo a Cristo mismo expresado y manifestado en todos y cada uno de nosotros. Estaba viendo al Padre mismo exaltado dentro de cada uno de nosotros. El propósito central de Dios para nuestra creación es que Cristo viva en nosotros y que la vida del Padre sea una realidad que tú y yo podamos disfrutar por la eternidad. Eso es lo que el Señor tiene efectivamente en su corazón. La gloria de Dios es Cristo. Y por eso es que el Señor nos ha dado la vida de Cristo. La gloria de Dios es Cristo. Cristo manifestado en nosotros es el Padre glorificado. Cuando Cristo efectivamente está diciendo, mas para esto he llegado a esta hora, está hablando de glorificar efectivamente esta vida preciosa y maravillosa del Padre dentro de todos y cada uno de nosotros. Fíjate lo que dice aquí en Colosenses 1:24. Decía el apóstol Pablo:
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. No se olvide que en Pablo estaba operando ya la misma vida que operó en Cristo, ¿no? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, el Señor lo que está diciendo aquí que ahora nuestras aflicciones ya no son nuestras aflicciones. Son las aflicciones del Cristo, son las aflicciones que le faltan todavía a Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Mira, Cristo es nuestra cabeza. Eso nos dice la Escritura. La Escritura nos dice que Cristo es nuestra cabeza. ¿Tú te has dado cuenta que cuando tu dedo, que es un miembro de tu cuerpo, este dedo, se machaca con la puerta, ¿cómo se siente la cabeza? ¿La cabeza se ríe cuando el dedo se machaca? ¿La cabeza verdaderamente le importa un pepino si el dedo se machaca? ¿O la cabeza no llora, no le duele directamente con el dedo? Pues eso es lo que el Señor nos está diciendo. Cuando nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, todo lo que nos pase ahora a nosotros, a Él le duele. A Él le sigue doliendo porque Él es nuestra cabeza. Ahora, como Él es nuestra cabeza, Él va a proveer para el resto del cuerpo. Eso es lo maravilloso. Como Él es la cabeza, ¿verdad? Él va a hacer que el resto del cuerpo efectivamente reciba todos los beneficios de la cabeza. Entonces, hermanos, qué importante es el que nosotros veamos la reacción de nuestro Señor Jesucristo. Cuando su alma estaba turbada, Él se deslindó de cualquier posibilidad de venir al Padre y de pedirle que por favor le salve de ese momento y que se haga su voluntad y no la voluntad del Padre. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Inmediatamente la respuesta es, mas para esto he llegado a esta hora. Y el versículo 28 dice algo maravilloso, que es el propósito, que es lo que verdaderamente el Señor quiere de Él y quiere de nosotros en este tiempo. Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorifica tu nombre. Eso es lo que importa. Glorifica tu nombre, es glorifica tu Hijo. Hazte grande en nosotros. Padre, glorifica tu nombre. Cada circunstancia, hermanos, y cada situación que nosotros tengamos que enfrentar, cualquiera que ésta sea, respecto de nuestra propia carne, de nuestra alma y de nuestra vida, ¿verdad? No es para venir y llorar delante del Padre para que nos resuelva este problema, sino es para que, ¿qué cosa? Para que el Padre glorifique su nombre. Padre, glorifica tu nombre. Y la glorificación del nombre de la persona, cuando la Escritura habla de nombre, nosotros en términos naturales, pues entendemos nombre como un nombre. No, en la Escritura el nombre se entiende como persona. El nombre hace alusión a la persona. Es decir, Padre, glorifica tu persona, glorifica lo que tú eres. Y ese es el propósito central que Dios tiene para ti y para mí. Ahora que tenemos nosotros la vida de Cristo, Cristo, como aquí vemos nosotros, Él pone su mirada en el Padre y pone su mirada en su gloria. Él pone su mirada inmediatamente en lo que Él es y pone su mirada, ¿verdad?, para lo que Él vino. Cuando nosotros efectivamente entendemos que de lo que se trata nuestra vida en este tiempo es que el Padre sea glorificado en nosotros. De lo que se trata la vida en este tiempo no es que el Señor nos resuelva los problemas, no es que tengamos suficiente dinero para vivir bien mientras estemos nosotros en este cuerpo, no es que podamos conseguir una vida un poco más cómoda y fácil para cuando nos vayamos de aquí y nos vayamos a la salvación. Esa es una manera tibia, esa es una manera humana, natural, cortoplacista de pensar.
El propósito por el cual Dios quiere que nosotros nos encontremos aquí es que el nombre de Él sea magnificado, que el nombre de Él sea glorificado. Y el primer lugar en donde ese nombre es glorificado, hermanos, es en nosotros mismos, primero en nuestro espíritu. Cuando el Señor permite que nosotros debamos nacer de nuevo, entonces nace esta capacidad dentro de cada uno de nosotros, de que desde el espíritu, ¿verdad?, podamos nosotros recibir revelación por el espíritu del Señor para que efectivamente se nos dé a entender y se nos comunique quiénes somos ahora en Cristo Jesús y la obra que el Señor ha hecho a nuestro favor. Y una vez que se nos comunique, ahora lo que resta es que mi alma, porque estamos hablando a nivel del espíritu, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Esa es una comunicación de espíritu a espíritu. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Comunicación de espíritu a espíritu. Pero entre espíritu y espíritu, ahora ese nivel de vida que es la vida Zoe, se requiere que efectivamente sea impartida a nuestra alma. Ahora se requiere que la realidad del espíritu sea realmente recibida y notificada al alma para que el alma pueda estar anclada en la realidad de todo lo que Dios es. Y cuando el alma está anclada en la realidad de lo que Dios es, entonces las perturbaciones externas, las persecuciones, las dificultades, la escasez, las enfermedades, las luchas, las persecuciones o cualquier cosa, ahora agarran un nuevo sentido, y es que efectivamente esas circunstancias Dios las permite ahora en nosotros, así como permitió, ¿verdad?, que su amado Hijo Jesucristo muera por un propósito. Ahora que el Señor Jesucristo murió por el propósito, que era salvarnos a nosotros, pagar por nuestros pecados y traer de vuelta al Padre a vivir en nuestro espíritu, ahora que la vida de Cristo está en nosotros como estuvo en Él mismo, ahora esa vida efectivamente tiene un propósito, y es que el Padre sea glorificado en nosotros. De ahí que nuestros problemas y nuestras luchas mientras estamos ahora en Cristo tienen que verse de una manera distinta. Tienen que verse desde la perspectiva de que el nombre del Padre sea glorificado. Este es el propósito de todo lo que Dios hace, de todo lo que Dios hizo y de todo lo que Dios hará. Glorificar su nombre. Esa es la razón por la cual tú y yo existimos. Y esa es la razón por la cual todas las cosas han sido creadas. Que el nombre del Señor sea magnificado. Que Él se constituya en el ADN de cada molécula de la creación de Dios. Así es como efectivamente Dios va a estar presente en todas partes. Dios va a estar presente en toda su creación. Y toda su creación va a estar en comunión con Dios. Toda su creación, incluidos nosotros, vamos a estar verdaderamente, ¿verdad?, en comunión, en una común unión con Él. Vamos a estar haciendo honor a su gloria. Nosotros hemos nacido para glorificar su nombre. Todo lo que el Señor ha hecho, ciertamente lo ha hecho para su gloria. Padre, glorifica tu nombre. Esa fue la respuesta del Señor. Esa es la respuesta del Señor. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, no, no. Lo que voy a decir es, Padre, glorifica tu nombre. Cada problema, cada circunstancia que tú y yo hoy podemos estar atravesando, hermano, se desperdicia cuando nosotros no vemos desde efectivamente el filtro que ve Jesucristo. Porque no estamos viendo que el propósito central del Señor ahora, en medio de las circunstancias que tú estás viviendo, para esto has llegado a esta hora. Para esto has llegado a esta hora. ¿Para qué? Que el nombre del Padre sea glorificado en ti. El Señor ha permitido la circunstancia, la situación, cualquiera que sea mala, mediana, pésima o lo que tú quieras, la circunstancia que tú estás viviendo hoy, es para que efectivamente el nombre de Cristo sea glorificado.
Y cuando nosotros vemos las cosas de esta manera, fíjate lo que dice el versículo 28, la segunda parte. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? ¿Tú quieres escuchar una voz del cielo? ¿Tú quieres escuchar una voz que te revele la realidad espiritual? Pues hay que poner la mirada en la gloria del Padre. Porque cuando nosotros ponemos nuestra mirada en la gloria del Padre, estamos mirando a través del Espíritu. Y cuando miramos a través del Espíritu, entonces vino una voz del cielo, en donde el Señor nos va a mostrar que el nombre de Cristo ya ha sido glorificado ahora en el cielo, y que ese Cristo glorificado ahora vive dentro de nosotros, y que esa vida de ese Cristo es la misma vida del Padre, que ahora efectivamente está instalada en nuestro corazón para que lo conozcamos, y que esa vida del Padre está en nosotros para crecer, para mostrarse poderosa en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones, en medio de las luchas, en medio de las dificultades. Fíjate, Cristo hombre, cómo nos da a nosotros una lección de vida, cómo Él nos lleva a hacer las preguntas correctas, cómo Él nos lleva a que efectivamente pongamos nuestra mirada en donde podamos poner. La lucha de nuestra carne y de nuestro espíritu es una realidad, pero en donde ponemos nuestra mirada hace la diferencia. Y el Señor nos trajo a este mundo, a esta misma hora, a esta misma situación y a esta misma circunstancia para que su nombre sea glorificado en nosotros. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.